El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de opinión y de debate del Canal Capital. Transmitimos a esta hora por señal abierta y por todas las plataformas digitales. Seguimos entrevistando a los candidatos a la presidencia de la República y esta noche vamos a conversar con Germán Vargas Lleras, candidato a la presidencia por firmas. Justo este lunes ha radicado 5.800.000 firmas por el movimiento ciudadano Mejor Vargas Lleras y durante la próxima hora vamos a conversar con él sobre cuáles son las propuestas que él tiene para llegar a la presidencia de la República. Vamos a saber quién es él, qué responde a las críticas que se le hacen desde diferentes sectores, porque de eso se trata este espacio del Canal Capital, de que ustedes puedan conocer muy bien a quienes aspiran a dirigir los destinos de este país en las elecciones del próximo año. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Yesid, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en todo el centro del país. Gracias una vez más por estar con nosotros en Opina Bogotá, conociendo las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Nuestro invitado de esta noche, Germán Vargas Lleras, es una de las figuras de la política más reconocidas de Colombia, abogado bogotano que ha dedicado más de 36 años de su vida al servicio público. Lo ha hecho como concejal de Bogotá, senador, ministro, es vicepresidente, entre otros cargos. Solo le hace falta llegar a la Casa de Nariño. Se le reconoce por su liderazgo en temas de infraestructura, aeropuertos, vías, puertos. Fue uno de los hombres claves del gobierno de Juan Manuel Santos en esta materia, jalonando todo el desarrollo que el país necesitaba. También se le conoce por su carácter. De eso hablaremos seguramente hoy. Es el líder de Cambio Radical, pero como usted decía, Yesid, él decidió lanzarse por firmas. Las presentó hoy, las puso a disposición de la registraduría y este es el perfil del hombre que aspira a llegar a la Casa de Nariño. Germán Vargas Lleras, un hombre sin pelos en la lengua, destacado en su carrera y en su vida política, pues aunque la lleve en la sangre, es un hombre hecho a pulso y dedicación. Inició su carrera política en el Nuevo Liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán. Fue secretario general del Partido Liberal, luego elegido senador por ese partido. Varias veces fue elegido como mejor congresista. A pesar de haber sido víctima de numerosos atentados, nunca ha dejado de luchar contra los grupos armados al margen de la ley. Fue candidato presidencial para el periodo 2010-2014 con el partido Cambio Radical y obtuvo la tercera votación más alta. Fue ministro del Interior y Justicia, de Vivienda. Allí cumplió con la tarea de regalar 100.000 viviendas a colombianos de bajos recursos. Siempre fue escogido como el mejor ministro. En agosto de 2014 se posesionó como vicepresidente hasta principios de este año, porque considera que su camino apenas comienza. Germán Vargas Lleras, una extraña mezcla entre delfín, varón electoral, víctima de la violencia, hombre de armas tomar y galanista de corazón. Un hombre que sin duda llama la atención por sus contrastes. Bueno, ahí está el perfil de Germán Vargas Lleras. Doctor Vargas Lleras, buenas noches y gracias por estar acá en Canal Capital. Buenas noches, qué gusto poder participar esta noche. Bueno, muy bien, entremos en materia. Ha radicado usted hoy 5.800.000 firmas en la registraduría por el movimiento ciudadano Mejor Vargas Lleras. ¿Cómo fue esa recolección de firmas? Y lo que muchos se preguntan, ¿por qué decidió inscribir su candidatura por firmas y no por el partido del cual usted ha sido el líder natural, como es Cambio Radical? Bueno, hace algunos meses tuve la muy grata visita de distinguidos profesionales, el doctor Eduardo Pacheco, el arquitecto Simón Vélez y muchos otros, y me hicieron la invitación, expresaron que querían conformar un comité que le diera mayor validez a la inscripción de mi candidatura, que pudiera vincular a muchos otros sectores, dirigentes sociales, colombianos que no pertenecen a ningún partido político, a dirigentes que actualmente lo son de otros partidos, una convocatoria más amplia. Y yo, pues, les expresé que adelante.
miles y miles de voluntarios en todo el país se vincularon a esta iniciativa. Y qué satisfacción que esta mañana hayamos inscrito 5.804.000 firmas para que sean validadas por la registraduría, y en el mes de enero seguramente procederá la inscripción de la candidatura. Pero aprovecho para expresarles a estas millones de personas que con su firma nos están dando un apoyo. Cada firma de uno de estos colombianos es una esperanza en que los programas que hemos venido presentando son la solución a muchos de los requerimientos que actualmente tienen los bogotanos. Yo me he dado a la tarea, semana a semana, de ir divulgando mis programas. Iniciamos con los temas de infraestructura, luego seguimos con el documento macroeconómico, entregamos nuestra visión de los problemas de la salud, lo hicimos en los temas de seguridad ciudadana, que es un problema que mucho aqueja a los bogotanos, y si quieren ahora compartimos cuál es el alcance de estas iniciativas. Lo hemos continuado haciendo. Esta misma semana lanzamos el programa de turismo y el año entrante lo haremos en los temas industriales, de generación de empleo, de comercio exterior. Son 25 documentos de política pública. A eso estuve dedicado, Erika, durante los 7 meses donde todo el mundo se preguntaba, ¿qué pasó con Vargas? Vargas estaba dedicado a estudiar a profundidad los temas sobre los que los colombianos quisieran dar un paso adelante. De manera que yo creo que estos programas que ya se han presentado y los que vendrán han despertado gran interés entre millones de colombianos que nos dieron con su firma su respaldo y que nos tienen muy motivados para seguir adelante en estos meses y librar esta contienda electoral que no va a ser nada fácil. Sin duda, vamos a profundizar más adelante en todos estos temas, en esos cuadernillos en los que se encuentran las propuestas hasta ahora divulgadas por Germán Vargas Lleras, pero en los temas políticos, y usted lo ha advertido hace un momento, doctor Vargas Lleras, la contienda electoral no va a ser sencilla, pero mire usted, ya se va definiendo en las últimas horas muchas precisiones, los candidatos. Sergio Fajardo por Coalición Colombia. Ahí se baja ya Claudia, se baja el senador Robledo, Iván Duque por el Centro Democrático, que luego entrará en una disputa seguramente con Marta Lucía Ramírez y el señor Ordóñez, el ex procurador. ¿Cómo ve hasta ahora la contienda electoral? Bueno, usted bien lo decía, ya se está depurando el escenario. Muchos colombianos, y de alguna manera legitimados para hacerlo, pues no tenían como miras aspirar realmente a la presidencia. Unos de ellos tienen como objetivo la alcaldía de Bogotá. Otros simplemente estaban promocionando sus nombres para fortalecerse, pero terminaron regresando al Congreso. De manera que, usted lo ha dicho, ya los temas se van aterrizando y el año entrante probablemente varios más tomen una decisión de no seguir en esta contienda. Doctor Vargas, usted decía ahora que evidentemente esta contienda no va a ser fácil y muchas personas, por ejemplo, recuerdan que usted en las encuestas de hace unos meses punteaba de favorito y en las últimas usted ha visto que de pronto ya no está en los primeros lugares o en el primer lugar como lo estuvo durante unos buenos meses. ¿Qué lectura hace usted del tema de las encuestas? Bueno, las encuestas son sumamente variables. Es distinto si usted pregunta por favorabilidad a si pregunta por intención de voto. Las encuestas son distintas si usted privilegia al departamento de Antioquia o a la ciudad de Bogotá, si el muestreo toma en cuenta lo rural o no lo toma, si son telefónicas o presenciales. De manera que yo no creo mucho en las encuestas. En el año 2010, como ustedes bien lo recordaban, ocupé el 3er lugar. En ese momento competí contra el doctor Santos, actual presidente, y también lo hice contra el doctor Mocus. Y en ninguna encuesta estuve nunca por encima del 2%. Terminé en un muy honroso 3er lugar con 1.500.000 votos
Y eso nunca se reflejó en ninguna encuesta. Mucho le convendría a este país que el Consejo Nacional Electoral auditara la forma en que se hacen las encuestas, los muestreos que se toman y también la validación de esas muestras. Así es. Erika. Yo quisiera... Pero bueno, pero yo no es que tampoco quiera desconocerlas. Claro. Usted Ahí encontrará están. que según la última encuesta, si tenemos en cuenta el margen de error, pues ya aparecemos 3 personas punteando las mismas: Fajardo, Petro y Vargas. Y la política se seguirá depurando. Oiga, doctor Vargas Lleras, a propósito, ¿cómo recibe, ahora que estamos hablando de alianzas y de coaliciones, cómo recibe ese apoyo de la Fuerza Cristiana, la Misión Carismática Internacional, de su líder, Claudia de Castellanos, quien va a aspirar al Senado por Cambio Radical? Estamos hablando de 2 millones de votos que se le fueron al señor Uribe y que le han llegado a cambio. Yo cuando fui senador hice parte de la misma bancada de Claudia Castellanos. Luego ella tomó en su momento una decisión, yo abandoné el Senado, ella se fue a trabajar con Álvaro Uribe y ahora ha encontrado que la candidatura mía es la que más los interpreta. De manera que muy gustoso de poder recibir este respaldo, no solo para la lista de la que ella hará parte, sino que me han expresado todo su compromiso en Bogotá, en el Tolima, en el Huila, en todos aquellos sitios donde ellos tienen presencia, de respaldar mi candidatura. Estoy muy satisfecho, muy contento, son personas magníficas, de bien, solo aportan buenas ideas y una capacidad de organización como yo no he visto. ¿Y espera nuevas alianzas de aquí a que comience ya a definirse más cosas en la contienda? Bueno, recuerden ustedes que primero se va a elegir el Congreso, de manera que los partidos hoy están focalizados en fortalecer sus listas. Ya lo de nuevas alianzas y acuerdos tendrá que tener lugar una vez pase la elección del Congreso de la República. Aquí en Canal Capital hace unas semanas el expresidente Uribe habló muy bien de usted. Lo destacó como un líder político, como alguien que tiene probada capacidad de ejecución. Y cuando se le preguntó al expresidente Uribe si le abría o no las puertas a Germán Vargas Lleras, el expresidente Uribe, Erika, señaló: el doctor Vargas Lleras no necesita que yo le abra las puertas, a él le han cerrado las puertas el presidente Santos. Su reacción frente a eso que dijo el expresidente Uribe. Bueno, no, yo del doctor Álvaro Uribe no tengo sino buenos recuerdos. Yo lo acompañé en su elección del año 2002 y no me arrepiento. Ustedes recordarán que para esa época teníamos 600 municipios del país sin presencia de la fuerza pública. Veníamos de un desastroso desenlace en lo que fueron los diálogos del Caguán. Yo creo que Álvaro Uribe le sirvió mucho a este país. Lo recuperó la esperanza. Para el año 2001 este era un país fallido. Vivíamos los peores momentos de la economía colombiana. Teníamos más de 6.000 secuestrados al año. La guerrilla estaba allá en las goteras de Bogotá y fue mucho el compromiso y el trabajo que el gobierno de Álvaro Uribe hizo para recuperarnos la seguridad. Lo acompañé en el año 2006, cuando fue reelecto. De manera que yo no tengo sino gratos recuerdos del paso de Álvaro Uribe por la presidencia de la República. Recientemente hemos encontrado coincidencias al interior del Congreso en lo que ha sido el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana. Y por fortuna la Corte Constitucional también contribuyó muy favorablemente a que se pudiera aprobar un proyecto que atendía todas nuestras sugerencias. Excluyó a los terceros de la jurisdicción de la JEP, estableció que quien reincida perderá los beneficios, enmarcó para las fuerzas militares el tratamiento que van a recibir, y así no haya sido el resultado de ningún acuerdo político hasta la fecha, empezamos a encontrar nuevamente coincidencias en lo que fue esta última legislatura. Estuvimos también de acuerdo
en que no merecía ser aprobada la reciente reforma electoral, a tan pocas horas de que el proceso de inscripción de listas se cerrara. Cuestionamos muy seriamente para quién iban a ser esas 16 curules si no eran para la FARC. Bien, hubiera podido tomarse una decisión distinta que hubiera privilegiado a las verdaderas víctimas. Pero les menciono estos hechos para recalcar que en esta última etapa también hemos encontrado algunas coincidencias, no obstante estar en polos opuestos en el actual certamen electoral. En ese sentido, ¿usted descartaría por el momento o no una posible alianza con el Centro Democrático, con su candidato, si es que hay una posición de izquierda que va fortaleciéndose en el país, doctor Vargas Lleras? Bueno, no nos aventuremos a hacer conjeturas. Hoy fue inscrito el movimiento Vargas Lleras. Ellos también protocolizaron ya a su candidato, el doctor Iván Duque. Esperemos a ver qué sobreviene en los siguientes meses. Entremos en materia. Usted hablaba ahora de 25 documentos a través de los cuales ha venido exponiendo sus propuestas, doctor Vargas Lleras. Hablemos de un tema esencial que va a marcar el debate electoral, que es qué va a ocurrir con las FARC, qué va a ocurrir con el acuerdo logrado en La Habana. Muchas personas dicen que algunos candidatos quieren hacer trizas los acuerdos, que los quieren renegociar, que los quieren echar para atrás. ¿Cuál va a ser su postura, si es electo presidente de la República, sobre lo que se logró con la guerrilla de las FARC en La Habana? Bueno, mi posición es muy simple. Yo no haría para nada trizas los acuerdos. Yo creo que se ha ganado mucho. En la medida en que los miembros de esa organización se hayan desmovilizado, hayan entregado las armas, estén dispuestos a reincorporarse a la vida civil y sobre todo no vuelvan a delinquir, no vuelvan a reincidir en la comisión de delitos. En la medida en que eso se cumpla, el Estado debe protegerles la vida y hacer también cumplir los acuerdos. Esa es mi posición. Lo que no era posible era haber tramitado varias iniciativas que dejaban muchas dudas sobre el cumplimiento de esos acuerdos. Por ejemplo, en los temas relacionados con el narcotráfico, si era este o no un delito continuado, si quienes siguieran vinculados al narcotráfico perdían o no los beneficios, el tratamiento a los disidentes. Nadie entendió por qué hoy personas que figuran como disidentes estuvieron también sentados en La Habana, dependiendo que, de manera que el cumplimiento o no de los acuerdos tiene que ser integral. No es solo que el Estado cumpla, sino que ellos también procedan a cumplir cabalmente y vayan así recuperando la confianza que por décadas perdieron de la ciudadanía colombiana. ¿Usted cómo ve a Timochenko y ahora que ellos están dando a conocer sus listas al Senado, a la Cámara? Hacer política por parte de las FARC es un nuevo escenario para todos los colombianos. Bueno, es un nuevo escenario, pero según la Corte Constitucional primero deben cumplir con dos exigencias: la verdad plena y la reparación a las víctimas. Sobre la reparación a las víctimas poco hemos visto, porque los bienes que fueron declarados, 250.000 millones eran terrenos baldíos que pertenecían a la nación colombiana, 200.000 millones más eran carreteras terciarias que se habían construido sobre terrenos baldíos. Otra parte muy importante estaba representada en las armas, de manera que no ve uno muy claramente con qué es que se va a reparar a las víctimas. Y sobre todo, el concepto de verdad plena debe significar para ellos delatar a los testaferros que no lo han querido hacer, para que así podamos establecer que todos los bienes que tuvieron un origen ilícito vayan a engrosar el monto de los recursos para reparar a las víctimas. De manera que si nos atenemos a la providencia de la Corte Constitucional, la habilitación política está condicionada a que cumplan con el principio de verdad plena y de reparación a las víctimas. ¿Usted cree, doctor Vargas Lleras, que el gobierno Santos, ya usted está hoy evidentemente fuera del gobierno y puede opinar con más libertad,
¿Se equivocó en algo en medio de la negociación con las FARC? ¿Hay algo que usted hoy diga, esto no quedó bien? Bueno, yo he discrepado mucho del alcance de los acuerdos, por fortuna corregidos por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional. De manera que con esas correcciones las cosas van mejorando. Y su política, ligando ese tema al azar, para entrar en detalle con el tema de la seguridad. ¿Cuál va a ser el eje central de su propuesta en seguridad para los colombianos en caso de llegar a la presidencia? Bueno, para los temas de Bogotá yo he venido planteando muchas iniciativas. Lo que pasa es que el curso de los acontecimientos no me han podido aún permitir difundirlos. ¿En seguridad usted qué propone? No solo en Bogotá, sino a nivel nacional. En seguridad a nivel nacional, mire, los problemas que tenemos hoy en materia de seguridad ciudadana son enormes. 3.500.000 delitos se están cometiendo al año. El 50% de esos delitos tienen lugar en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Cali y Medellín. El 50% de 3.500.000 delitos. ¿Cuánto terminan con condenas efectivas? El 1.5, 51.000 delitos. Lo que quiere decir que algo estamos haciendo mal. Lo que quiere decir que el crimen sí paga. Cuando tan solo el 1% de quienes cometen delitos son judicializados y terminan pagando condenas efectivas, es que algo muy malo está sucediendo. Y yo le diría que nuestras propuestas, que son 8, empecemos por la judicialización. ¿Cómo es posible que un delincuente termine entrando 20, 30 y 40 veces a la cárcel? Mi receta para eso, que la reincidencia, que quien sea sorprendido por segunda, por tercera vez cometiendo un delito, sea un factor de agravación de la pena y de no excarcelación del delincuente, independientemente de la cuantía o del monto por el cual se haya cometido el delito. Segunda propuesta, judicialización efectiva a las 24 horas del día. El crimen no descansa y no es posible que a las 6 de la tarde los fiscales no aparezcan, los jueces no aparezcan y el agente, el patrullero que captura a una persona tenga que permanecer 6 horas más allá de su turno en el proceso de judicialización. Unidad de criterios entre fiscalía, jueces y policía 24 horas al día. Tercer elemento, yo creo que en Bogotá, como en muchas ciudades del país, carecemos del suficiente pie de fuerza. Mire, aquí tenemos 130 hombres por cada 100.000 habitantes. El estándar internacional es de 300 hombres. De manera que hay que fortalecer el pie de fuerza. Cuarto, a muchos les va a llamar la atención, yo creo que los CAIs cumplieron un papel en su momento. Hoy no lo están haciendo. La capacidad de respuesta de los CAIs en Bogotá es muy lenta. ¿Por qué? Porque 6 hombres prefieren quedarse cuidando el CAI a atender un llamado. Hay que fortalecer el concepto de las estaciones, de las subestaciones de policía. ¿Usted acabaría los CAI? No, les daría una transformación, pero lo que sí fortalecería serían las subestaciones de policía en todas las localidades de Bogotá. Un elemento adicional, ¿cómo es posible que a estas alturas no nos hayamos integrado con el sector privado? Más de 150.000 hombres prestan el servicio de vigilancia privado. Hay que lograr algún grado de acuerdos para que haya mayor colaboración. Las cámaras de vigilancia, hay que también integrarlas a las cámaras privadas. Hay nuevos desarrollos en materia tecnológica que mucho valdría la pena incorporar. Estamos hablando de que los muchachos en Bogotá y en el resto del país están entrando al mundo delincuencial a través del consumo de la droga. Todo este tema de las pandillas. Hay que poner y crear entornos seguros en los colegios. Recuperar los pies y los frentes de vigilancia en los barrios y en las cuadras. Para eso tenemos una estrategia muy adecuada en donde muchos ciudadanos, personas mayores, amas de casa, podrían prestarnos una gran colaboración. El 1, 2, 3. Bueno, la propuesta es muy amplia. Parte del principio de judicialización, de ampliar nuevos cupos carcelarios, porque la congestión carcelaria no se combate con mayor impunidad.
Tenemos una estrategia muy clara para los delitos que más están agobiando: el robo de celulares, la microextorsión, el consumo de drogas, y vamos a tener que adoptar medidas severas. Tenemos georreferenciados los mayores sitios delincuenciales en Bogotá, y ahí hay que tomar medidas, no solo frente a las armas de fuego, sino también frente a las armas blancas que ocasionan la misma intimidación que las armas de fuego. Oiga, dos asuntos polémicos, doctor Germán Vargas Lleras. Yo leí juiciosa su cuadernillo de seguridad. Uno, lo de los menores infractores, que usted propone bajar la edad punible. Y dos, el fin del IMPEC. Usted plantea el fin del IMPEC, entonces, ¿qué organismo o qué institución se encargaría del tema de las cárceles? Empecemos por lo segundo. Mire, todo el mundo sabe lo que ocurre en el IMPEC. Yo fui ministro de Justicia. Capturábamos un guardián cometiendo un delito y a las 2 horas nos lo tenían con fuero sindical. No podíamos proceder. ¿Cuántos sindicatos se caen en el IMPEC? Más de 50. 92 sindicatos en una misma entidad y 1.200 guardianes aforados. Así es imposible. Yo estoy proponiendo eliminar el IMPEC, que haya una dirección adscrita a la Policía Nacional. De los actuales guardianes del IMPEC, quienes pasen los exámenes se incorporarán a esa dirección adscrita bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada. Usted no puede tener 92 sindicatos armados en una misma entidad, porque eso es lo que fomenta que al interior de los centros penitenciarios se siga delinquiendo. Eso con relación a su segunda pregunta. Con relación a la primera, todos los países del mundo están bajando los estándares para los menores. Ya no, el factor de la edad no es solo el que prima, sino el factor de la madurez psicológica. Pero esto, más que para castigar a los menores, es para evitar que las estructuras, las principales estructuras criminales, sigan utilizando estos vacíos legales y sigan aprovechando a los jóvenes para cometer y engrosar sus redes de distribución. Doctor Vargas Lleras, salimos a las calles y le consultamos a la gente, le pedimos que les hicieran unas preguntas, y estas son 2 preguntas puntuales que tienen 2 ciudadanos en las calles de Bogotá. Quisiera preguntarle al doctor Lleras qué piensa él. Hay algunos candidatos que están pensando en subir la edad pensional. ¿Qué piensa él al respecto de esa? Doctor Germán Vargas Lleras, con sus diferentes propuestas que usted tiene, ¿qué es lo que nos presentaría para los retos de la Colombia mejor educada en todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros niños y jóvenes del territorio colombiano? ¿Cuál es la posibilidad para esa verdadera Colombia que sea la más educada y la verdadera Colombia del siglo XXI? Bueno, hay 2 temas. El tema de si usted mantendría la edad de pensión o la aumentaría, como lo está proponiendo, por ejemplo, el candidato Sergio Fajardo. Aquí lo y dijo. los 2, ¿Que la aumentaría? Sí, que aumentaría la edad. Y la segunda, claramente, ¿cuál sería su propuesta en temas de educación? Empecemos con la de pensión. Bueno, empecemos con la de pensiones. Miren, nosotros tenemos un sistema pensional totalmente distorsionado. Eso quiere decir que el Estado colombiano el año entrante gastará 41 billones de pesos. Serán los aportes a las pensiones del Estado colombiano. Tenemos un sistema muy injusto. 17 millones de personas no tienen ni siquiera hoy la posibilidad de obtener una pensión de salario mínimo. El 40% de estos 40 billones se gasta en altas pensiones, las más altas, 25 salarios mínimos, pensionando a colombianos que nunca hicieron ni siquiera la tercera parte del ahorro que les hubiera permitido gozar de esas pensiones. De manera que tenemos un sistema inequitativo, poco sostenible y poco solidario. Yo diría que más allá del tema de la edad, lo que hay es que garantizarle al mayor número de colombianos una pensión, aunque sea de un salario mínimo. 17 millones hoy no la tienen. Y quienes quieran pensionarse con 20, con 25 salarios mínimos, que se vayan al sistema privado. Pero no puede seguir el Estado subsidiando las pensiones altas en este país. Eso, mal que bien, representa 18 billones de pesos que anualmente nos gastamos. ¿En quiénes?
en quienes tienen las pensiones más altas de Colombia y que no ahorraron para gozar de esos beneficios. De manera que, pues es muy complejo. Pensiones altas, quienes las quieran tener, que se vayan a hacer sus ahorros en las compañías privadas y dedicar el Estado y las entidades del Estado a masificar que muchos más colombianos, millones de ellos, puedan acceder a una pensión. Esa es un poco la línea en la que nos estamos moviendo. Aún estamos mirando eso, pero no parece razonable, ni sería una solución de corto plazo, por el tema de los derechos adquiridos. En Colombia tenemos unos derechos adquiridos, claro, y quienes están jubilando a unas determinadas condiciones ya adquirieron un derecho. De manera que básicamente el nuestro será una reforma solidaria, equitativa y sostenible. Bueno, la otra pregunta, Erika, educación. ¿Qué va a hacer usted en educación? Bueno, ya lanzamos la semana pasada nuestro programa Mejor la Familia. Este país gasta 11 billones de pesos, que son recursos que van a los sectores sociales, en 22 programas distintos. Tenemos una alta consejería de equidad de género para la mujer, tenemos el programa de Cero a Siempre, tenemos por separado el programa de los jóvenes, el Ministerio de la Agricultura se ocupa de la mujer rural, 22 entidades distintas. Y el órgano rector, que es el DPS, yo creo que hace mucho tiempo perdió su norte. Mi propuesta es integrarlos a todos bajo el Ministerio de la Familia, que se ocuparía hoy de brindar una atención integral. Miles de colombianos en Colombia, por falta de información, por no tener los mecanismos adecuados, merecerían estar teniendo un apoyo del gobierno colombiano y hoy no lo tienen. Con 11 billones de pesos que actualmente gastamos, haríamos maravillas en materia de integración social si eso estuviera bajo un órgano rector. Y no es por el plurito de crear el Ministerio de Familia, saldría a costo cero. Se requeriría así una transformación social y profunda del DPS y que todos hoy las altas consejerías y todas las entidades que hoy cumplen tareas se unifiquen. Ahora, ya en el tema de educación, el programa de 0 a 5 años, que es un programa formidable que se puso en marcha en este gobierno, que le brinda atención integral a los muchachos, hay que duplicarlo, ya llegamos a un 50% de cobertura, 1.800.000 niños. Queremos en el próximo cuatrenio cobertura universal, 3.200.000. En materia de jóvenes y de adolescentes, ya avanzamos en una tarea muy importante, que es la financiación de la infraestructura para la jornada única. Ahora lo que hay es que buscar los recursos, porque la jornada única implica alimentación y una nueva carga de profesores, que hoy no está financiada. Estamos hablando de los temas tecnológicos, carreras técnicas, estamos hablando de mayores cupos en las universidades. 1 de cada 5 muchachos que se gradúa de bachiller tiene acceso a una universidad en Colombia. Es muy desigual la situación. Además, tenemos que hablar de la calidad. La calidad hoy en algunas ciudades y en algunos departamentos es muy distinta a la calidad en otros y mucho más si tenemos en cuenta a los sectores rurales. El plan nuestro de educación será lanzado en la última semana de enero. Es un plan integral, no aislado del concepto de los programas sociales del gobierno que lanzamos en Ibagué y que se ubica bajo el concepto de Mejor la Familia, la creación del Ministerio de la Familia y la unificación de todos los programas que tenemos hoy en Colombia. Le quiero preguntar sobre salud, porque usted tiene una propuesta para unir los sistemas contributivos y subsidiados, pero antes, brevemente, ¿usted persistiría con Ser Pilo Paga, con ese programa del actual gobierno? Sí, pero lo que pasa es que ahí el programa es bueno, pero también se están presentando algunas distorsiones que hay que corregir. Y vamos a lo segundo. Sí, a salud. A salud. Si bien en la ley
hoy el régimen subsidiado y el régimen contributivo goza de los mismos beneficios, en la práctica eso no es así. Y no es así porque el régimen subsidiado en Colombia está desfinanciado en un 13%. De manera que si bien todos los colombianos, el 98% de los colombianos tienen un sistema de aseguramiento, se siguen presentando muchísimos problemas en el régimen subsidiado. Queremos avanzar y una de nuestras primeras propuestas es que toda mujer en Colombia goce de la licencia de maternidad. ¿Usted sabía, Erika, que mujer colombiana que no tenga un empleo formal no tiene licencia de maternidad? Tristemente, doctor Vargas Lleras. De manera que una de nuestras primeras propuestas, que sería un gran logro, que toda mujer colombiana en el régimen subsidiado tenga licencia de maternidad en tiempo y en dinero. Y que no la echen Y del las trabajo. mujeres del régimen contributivo puedan hacer extensivo el beneficio a la persona que figura como beneficiada. Segundo, en materia de nutrición, este país está muy lejos del promedio mundial de la Organización Mundial de la Salud. Aquí, imagínense, la lactancia materna no es sino de 1 mes y 8 días. Tenemos que pasar a 15 meses, que es la recomendación. Y para eso también tenemos una estrategia muy clara. Las salas en todas las empresas, el teletrabajo, el horario continuado. Pero avancemos aún más. Mire, estamos proponiendo que en el régimen de salud todo colombiano esté adscrito a un médico especializado en familia. Esta sea la puerta de ingreso al sistema. No, que no sean las tutelas, 650.000 al año, que no sean las salas de cuidados intensivos, que es hoy en muchos casos la única posibilidad para que un colombiano sea atendido oportunamente. El médico especialista en familia es un modelo muy exitoso en Francia, en Canadá y en otros países. Es un médico que tiene el gobierno sobre el paciente, es quien tiene la facultad de remitirlo. De manera que nuestra política de salud también insistirá en eso. Es muy importante que los médicos residentes en Colombia, durante el periodo de su residencia, ganen algún tipo de remuneración. Nos están haciendo falta 5.000 especialistas. Y por eso es que en muchas zonas del país el concepto del especialista hoy hace que no se presten los servicios. ¿Y qué va a hacer con las EPS? Las EPS. Tenemos 60 EPS en Colombia. Muchas de ellas no tienen ni la capacidad ni el músculo financiero, ni siquiera conocen el perfil de las personas aseguradas. Como lo diría también, que no es razonable que tengamos 17.000 IPS. Es que en torno al negocio de la salud, que no debería ser un negocio, se apoderó también la corrupción en Colombia. Las posiciones más apetecidas en las alcaldías, en las gobernaciones, siguen siendo las que orientan al sector salud. Miren, en este trabajo yo me he encontrado con que muchos hospitales públicos son públicos de la fachada para afuera, pero si usted entra al hospital público, se concesionaron los negocios más lucrativos, las farmacias, las unidades de diagnóstico, las unidades de cuidados intensivos. Eso así no puede continuar. Mire todos los desfalcos en el sector salud. Tenemos que recuperar la salud pública. ¿Cómo es posible que el paludismo siga en la zona pacífica? La enfermedad del Chagas en los Santanderes, la desnutrición en la Guajira. Abandonamos el concepto de política pública. La industria farmacéutica. Hoy, con excepción de 2 empresas, estamos en manos de multinacionales. Por eso tenemos los costos más altos para Latinoamérica en materia de medicamentos. Países como Argentina, como México, como Brasil, protegieron su industria farmacéutica. Aquí bien podríamos hacer para abaratar el costo de los medicamentos, de darle entrada a los genéricos, siempre y cuando los principios activos de esos medicamentos cumplan con unos determinados estándares. Pero en los temas de salud nos hemos ocupado de valorar la industria farmacéutica, el modelo actual de aseguramiento. Mire, el problema de las clínicas. Ustedes saben cuánto le debe hoy el sistema a todas las clínicas y hospitales del país, 8 billones de pesos. Sí.
Así es imposible. Todos los hospitales con una cartera de miles de millones de pesos a gatas se ven para seguir asistiendo pacientes, pagando la nómina de los médicos y brindando un adecuado servicio. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos al día con la deuda de los hospitales. Doctor Vargas Lleras, hablaba usted ahora de la corrupción, que es uno de los principales problemas del país. Hemos visto cómo en los últimos meses se han destapado escándalos de corrupción de todo tipo, el cartel de la toga, el escándalo de Brecht y demás. Usted, como presidente, ¿qué haría para combatir y para ponerle freno a esta corrupción que tanto daño le está haciendo al país? Bueno, en primer lugar, cumplir las leyes. Yo, cuando tuve la oportunidad como ministro, fui el promotor de los 2 estatutos anticorrupción que hoy tiene Colombia. Un arsenal de normas que no se cumplen. Lo segundo, adoptar buenas prácticas de gobierno. Mire, durante mi paso por el Ministerio de Vivienda, cambié el modelo de contratación, dando ejemplo, casa entregada, casa pagada. Nadie jugaba con los recursos del Estado. Y tan solo cuando una determinada vivienda había sido terminada y nos la entregaban en óptimas condiciones, el Estado procedía a pagarla. Y por eso, para el año entrante, habremos entregado más de 450.000 unidades en materia de vivienda social, que era algo que el país no hacía hace muchos años. Y la misma metodología la implementamos en acueductos y alcantarillados, 2.500 proyectos entregados. Y la misma se hizo en materia de infraestructura. Por eso usted ve que todas las carreteras hoy en Colombia adelantan satisfactoriamente sus obras. Acabamos los anticipos, acabamos las adiciones, establecimos el modelo tipo en los pliegos de contratación. Sí se puede, lo logramos en vivienda, lo logramos en agua, lo logramos en las carreteras, en los aeropuertos. Sí se puede con buenas prácticas, siempre y cuando erradiquemos los criterios de gobernabilidad, que es lo más perjudicial y lo que más ha profundizado la corrupción en Colombia. ¿Esos criterios de gobernabilidad cuáles son, doctor? Pues son los criterios de que para usted comprar gobernabilidad utiliza recursos del Estado, hace contratos interadministrativos, naturalmente que a un contrato para una obra al que le mete la mano un parlamentario, un alcalde, un interventor, no termina en nada. En su gobierno no va a haber mermelada. Ya lo demostré en el Ministerio del Interior, el famoso Fonsecó. Utilicé los 350.000 millones de pesos del ministerio, se los trasladé al entonces general Naranjo en la Policía Nacional, se ejecutaron en la policía. Con esos recursos se mejoró mucho el sistema de cámaras, se estableció el plan cuadrantes y no se ejecutó ni un peso en el ministerio comprando, digámoslo claramente, gobernabilidad en ese entonces. Y los mismos criterios se trasladaron al Ministerio de la Vivienda, de Agua y de Infraestructura, con muy exitosos resultados. Oiga, doctor Germán Vargas Lleras, ya que estamos hablando... Es que es muy fácil hablar de corrupción, sin duda, cuando usted no ha tenido la responsabilidad de ejecutar nada. Pero dígame qué otro colombiano tuvo bajo su responsabilidad la coordinación de más de 60 billones de pesos. Todas las obras se entregaron o se están construyendo y sobre ninguna de ellas hubo lugar a ninguna investigación. Eso precisamente le iba a preguntar, ¿cuál es su propuesta para seguir mejorando la infraestructura del país? Necesitamos más vías nacionales, más vías regionales, sí, las terciarias, puertos, aquí en Bogotá aeropuertos. Estamos muy quedados. Estamos graves. Muy quedados. Yo le entregué a la administración 22 proyectos en diferente estado de maduración. Y mucho me gustaría que antes de que termine el gobierno del doctor Peñalosa, varios de ellos se concreten. Por ejemplo, le hago el inventario. La Lo Sur, que es la que viene del Cisga a la calle 13. Es un imperativo, ya están los terrenos comprados. Desatrasaría mucho el tráfico, que no tendría que entrar al municipio de Soacha. Tramo 2 de la 13 a la 80, tramo 3 de la 80 a la calle 170. 3 proyectos claves. Cuarto, la Cota Suba. Sería un nuevo corredor de salida de Bogotá. Ya están en ejecución las obras del Autonorte, pero en la tramo Nación vamos a tener 10 carriles, 5 de lado y lado, más ciclorruta, más sendero peatonal, pero aún no se ha contratado el tramo que corresponde al distrito.
Las 3 salidas en la conectividad con el Valle de Sopó. Había 3 proyectos, el de la calle 152, el de la calle 170 y el de la calle 210, indispensables todos ellos. La vía La Calera ya está que colapsa. Muy pronto se terminarán las obras de todo el corredor de Faca, Madrid, Mosquera, que enlaza con la entrada de la Mesa Napoima a la ciudad de Bogotá. Pero yo no me quiero imaginar cuando esas obras terminen si no se interviene en la calle 13, la 1 de Mayo, la salida a Villavicencio. No, son 22 proyectos, la Boyacá, que tienen que ponerse en marcha. Y yo pues estaré presto a querer ayudar y poder ayudar en lo que me sea dable. Pero veo que 2 años después, ninguno de ellos ha tenido ni siquiera aprobada la prefactibilidad de los mismos. ¿Y para el resto del país? Bueno, y aquí en Bogotá también déjeme decirle que celebro mucho que finalmente se le hayan otorgado los recursos al tramo 2 y 3 de Soacha, del Transmilenio, y se haya aprobado el tren ligero. Y ya va en curso el Dorado 2. Pero hablemos del resto del país. Y el metro también, que va... Y el metro, sí, que ya recibió los recursos y ojalá muy pronto se abra esa licitación. Sí. Doctor Vargas Lleras, a esta hora, 2 colegas, Gustavo Gómez y Manuel Teodoro, le formulan las siguientes preguntas en este espacio de Canal Capital. Doctor Vargas Lleras, soy Gustavo Gómez, director de La Luciérnaga. Si usted hubiera sido presidente en las mismas condiciones de Juan Manuel Santos, ¿habría negociado la paz en las mismas condiciones y apoyado el plebiscito en las mismas condiciones? Yo creo que la mejor pregunta que uno le podría hacer al candidato presidencial Germán Vargas Lleras es: doctor Lleras, dime por qué el televidente o el consumidor de este medio debería votar por usted. Si quiere, dame 3 o 4 razones, teniendo en cuenta que en la audiencia que está observando este video o este contenido hay muchas personas que no quieren votar por usted. Bueno, ahí están. Gustavo Gómez, si usted negociaría la paz en las mismas condiciones... Bueno, es difícil decirlo, pero yo le contestaría a Gustavo que yo no hubiera hecho el plebiscito. De ninguna manera. ¿Por qué? Pues porque el presidente tiene unas facultades constitucionales que lo habilitan. ¿Usted en su para control le alcanzó a comentar eso al unos presidente? acuerdos de paz. Lo segundo, si lo hubiera negociado en las mismas condiciones, probablemente no. Y para Teodoro, yo sé que hay muchas personas que en este momento no estarían dispuestas a votar. Yo aspiro que en estos meses los pueda convencer de las bondades de mis propuestas. Si por algo me distingo, es porque lo que digo lo llevo a la práctica, lo cumplo, lo ejecuto. Quiero recordarle, Erika, que cuando yo le ofrecí a los colombianos que íbamos a hacer el programa de vivienda gratis, muchos me trataron de embustero, de mentiroso, de populista. No solo terminamos las 100.000 viviendas gratis para los colombianos más pobres, para quienes nunca hubieran podido acceder a una vivienda, para quienes durante muchos años deambularon con sus cartas cheques, usted recuerda, para quienes jamás hubieran podido tener un ahorro programado, sino que ya vamos en la fase 2 del programa de vivienda gratuita y abrimos el programa de Mi Casa Ya para los colombianos de un salario mínimo, de 2 salarios mínimos. Todo esto benefició a miles y miles de colombianos. Sí tengo la frustración de que las 10.000 viviendas gratis que le ofrecí a la administración de ese momento en Bogotá no se pudieron materializar, no quisieron materializarlas, no habilitaron la tierra. Ahora, al doctor Peñalosa, el gobierno nacional le ha ofrecido 80.000 nuevos cupos. En Bogotá es en la ciudad donde se presenta el mayor déficit habitacional de Colombia, a donde muchos bogotanos y personas que aquí residen añorarían poder tener una casita, como la tuvieron en más de 350 proyectos en todo el país. De manera que con programas como el de la vivienda, como el de las obras públicas, como el de los acueductos, yo le demostré a este país que tengo la experiencia, la capacidad de ejecución para que las cosas que digo
las pueda llevar a cabo. Lo he demostrado a lo largo de toda mi vida y aspiro a convencer en una ciudad como Bogotá, que está tan fracturada, tan polarizada, en donde muchas redes sociales y muchos protagonistas de la política se han encargado de apelar a la difamación, a los insultos, a los agravios, a falsas mentiras, para hacer la política, podamos elevar en estos 4 meses que nos faltan el nivel del debate y ojalá podamos venir aquí y confrontar las ideas, el decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque ese ha sido el sello mío, que lo que digo lo hago, o muéstreme algo que no se haya ejecutado, que yo haya prometido a lo largo de más de 30 años de vida pública. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a garantizar un crecimiento económico del 5%, doctor Vargas Lleras, y la creación de 1.200.000 empleos formales, que es una de sus grandes propuestas en materia económica? 1.500.000 empleos los generamos en el programa de la vivienda. Es el programa más exitoso, no solo porque fue el factor principal que combatió los niveles de pobreza extrema. Se beneficiaron 27 subsectores de la economía. Se le dio empleo a 1.500.000 colombianos que encontraron ahí una fuente de empleo permanente. Mi programa económico tiene un enfoque que implicaría un viraje. Se funda en buscar un mayor crecimiento económico. Crecimiento económico es una cosa como etérea, pero el crecimiento económico es lo que nos va a generar mayor empleo, mayor formalización, que más colombianos encuentren un empleo con mejores ingresos. Y para eso estamos apelando a 5 sectores que consideramos vitales. La infraestructura, por supuesto, la vivienda también lo será, el sector agrícola con unas tasas tributarias y unas condiciones que, al igual que lo hicieron y lograron en Perú, le va a permitir a este país multiplicar por 4 las exportaciones y alcanzar el pleno autoabastecimiento alimentario. El cuarto es un programa dedicado a la industria y sobre todo a la manufactura con vocación exportadora. Y así el quinto sea algo impopular. Nosotros no podemos perder el autoabastecimiento petrolero. Ya tenemos enormes dificultades. Nos vinimos a dar cuenta de una muy dura realidad, que el 50% de todo lo que el Estado colombiano gastaba en educación, en salud, en vivienda, tenía como origen las exportaciones petroleras. De manera que tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar nuevos yacimientos. ¿Fracking sí o fracking no? ¿Usted se imaginaría a este país teniendo que importar petróleo? Bueno, lo del fracking está en este momento en valoración, están haciendo unos estudios en el Magdalena Medio, espero poder conocer esos informes. Pero lo que no nos puede pasar en Colombia es el perder el autoabastecimiento petrolero, no solo porque sería una desgracia para el fisco colombiano tener que importar petróleo, sino porque eliminaríamos nuestra principal fuente hoy de ingreso en materia de recursos para el gobierno nacional. Y mire lo paradójico, yo sé que eso, aquí hay candidatos que reniegan del petróleo, pero los sectores que más reclaman recursos, la salud, la educación, el empleo, la vivienda, pues todos esos recursos algún origen tienen que tener. Y en este país nos habíamos vendido el cuento de que nos habíamos diversificado. Cuando vino abajo la caída del precio del barril del petróleo, perdimos en un solo semestre 20.000 millones de dólares de recursos que bien se hubieran podido utilizar para mejorar la salud, para construir más casas, para elevar el nivel y la calidad de la educación, para mejorar los conceptos de seguridad ciudadana. Doctor Vargas Lleras, ¿usted aumentará los impuestos? No, todo lo contrario, los voy a reducir. Y los voy a reducir porque Colombia no puede seguir siendo el país prácticamente en el mundo que tenga las más altas tasas impositivas. ¿Qué impuestos va a reducir? Según el informe del Banco Mundial, estamos en el puesto 165
entre 167 países evaluados. Colombia tiene hoy 16 tratados de libre comercio con toda la América Latina, con Centroamérica, con los Estados Unidos y con Europa. Nosotros no podemos competir contra países como Chile, que tiene un 30% del gravamen, el Perú el 41%, el promedio de la tasa de tributación en América Latina es del 41%, y aquí ya estamos en el 69.5%. Eso es lo que explica que muchas industrias hayan preferido trasladarse a México, a Perú, y nos estén hoy enviando el producto terminado. ¿Cuál es mi propuesta? El impuesto de renta será único del 30%, tanto para las empresas como para las personas naturales. Aquí no podemos seguir grabando siempre a los mismos, los grandes contribuyentes reduciéndoles su capacidad competitiva, y a todos nosotros que somos los asalariados y que somos las personas sobre las cuales hoy se soporta la mayor carga de tributación. El impuesto de renta ya se lo mencioné, el impuesto del patrimonio ya se acabó, pero hay que eliminar la presuntiva. En tercer lugar, hay que establecer un plan de choque para reactivar la industria. ¿Bajar el IVA? No es posible en este momento, pudiendo depreciar los equipos a lo sumo en 2 años. Pero yo creo que para todos sí es un gran alivio en este momento pensar en que podamos reducir la carga impositiva a un 30%. Doctor Vargas Lleras, se nos va agotando el tiempo, pero cómo no preguntarle sobre el tema de Venezuela. Los ciudadanos venezolanos que siguen llegando al país y que están durmiendo en los parques, en las terminales de transporte, y esa relación con el vecino que es tan compleja, que es tan difícil. Prácticamente no hay relación en este momento diplomática con Venezuela. Bueno, nos ha faltado una política integral para atender un número cada vez más creciente de venezolanos, o en muchos casos de colombianos, bien de padre, de madre, de abuelos, que se han venido a refugiar a Colombia. Y en todas las ciudades usted encuentra, aquí en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Barranquilla, bueno, que hoy están empezando a demandar salud, educación, vivienda, trabajo. Se están colocando por menos de la mitad del salario mínimo, desplazando también al empleo de nacionales. Y el problema con Venezuela, francamente, es un problema que no sabemos cuándo va a terminar. Yo creo que en Venezuela ya se estableció una dictadura. Ya todas las principales posiciones del gobierno están en manos de militares. La distribución de la comida, la de PDVSA, las principales industrias también están en manos de venezolanos. Nosotros tenemos una frontera muy porosa, 57 pasos fronterizos, de manera que el control policial no es una posibilidad para controlar el problema. Y nos vamos a tener que preparar, porque en la medida en que la situación haga más crisis en Venezuela, un mayor número de venezolanos o de colombo-venezolanos nos van a seguir ingresando al país. ¿Pero qué mensaje le mandaría a usted, Nicolás Maduro, si usted es electo presidente de la República? No, pues los mensajes ya se los he mandado. ¿Duros? Que no se olviden que Venezuela fue un país enormemente rico. Alguien recordaba que para el año 40 era la 5ª potencia en el mundo. Su economía, qué país tan pujante, qué país tan rico. Todos mirábamos a Venezuela con alguna ilusión de parecernos a ese país. Destruyeron todo el aparato productivo, acabaron con todas las garantías, eliminaron la democracia. Lo que está ocurriendo en Venezuela ya es un concepto de franca dictadura. Bueno, doctor Vargas Lleras, se nos acaba el tiempo, le voy a... Y a eso, perdóneme que lo diga, y a eso los llevó el populismo. O sea, que usted cree que en Colombia hay una amenaza aquí castrochavista que llaman. No castrochavista, pero aquí, si sectores muy radicales de la izquierda colombiana acceden al poder político, empezaríamos a recorrer el mismo camino que recorrieron los venezolanos. Bueno, lo vivimos también ya aquí en Bogotá. Está hablando usted del exalcalde Gustavo Petro. Doctor Vargas Lleras, le voy a mencionar unas personas y usted nos dice ya para cerrar el programa qué palabra se le viene a la mente. Es un test ácido, todos lo han hecho, tranquilo. Empecemos. Álvaro Uribe. Gratitud. Marta Lucía Ramírez. Estudiosa. Iván Duque.
Joven promesa. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, académico. Claudia López. Gritona. Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, presidente. Gustavo Petro. Gustavo Petro, populismo. Donald Trump. Donald Trump, la línea ultraconservadora. Y finalmente Nicolás Maduro. Dictador. Le deja a mí dos, A como ver, siempre, dos, sí, claro. Néstor Humberto Martínez. Gran fiscal. Mire, el país tiene hoy la percepción de que hay un mayor grado de corrupción. Y lo que pasa es todo lo contrario. Se ha venido a destapar toda la corrupción que carcomía este país, gracias a la labor de un gran fiscal, Néstor Humberto Martínez, que no le tiembla la mano para hacer y poner en evidencia y judicializar miles de casos a nivel regional y nacional de personas que han estado involucradas en la corrupción. ¿Cómo está su salud? ¿Se está portando bien? Bien, muy bien. Juicioso, siguiendo las recomendaciones de los doctores en esta campaña que apenas comienza. Mire, si no estuviera muy bien de salud, no arrancaría. El mal genio ya lo ha moderado. Arrancaría con esta cosa tan tremenda que va a ser este debate que se avecina. Y ese tema del genio, doctor Vargas, que se lo critica mucho. ¿Le parece? Lo vemos No, sonriendo. está tranquilo, sí, está Queremos tranquilo. que siga Usted ha sonriendo. visto todos esos memes, que Coscorrón, que los cascos y todo, pero eso ya... Sí, pero es que esta campaña también ha sido de difamaciones. Lo de las redes se prestan para todo. Y yo he tenido que soportar a lo largo de 9 meses a decenas de candidatos dándome palo. Y en la gran mayoría diciendo cosas que no son ciertas. Doctor Vargas, gracias por estar acá en Canal Capital. Nos encantará volver a tenerlo aquí en esos debates que buena falta le hacen al país. Erika, muchas Yo creo gracias. que sí. Muchas Yacir, gracias. buenas noches, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, por seguir la entrevista con el doctor Vargas Lleras por señal abierta, por plataformas digitales. El día de mañana tendremos una nueva entrevista con otro precandidato a la presidencia de la República. Buenas noches. Bueno.